No puedo respirar. Esta frase acompañó las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd por un policía en Minneapolis, Estados Unidos. Fueron sus últimas palabras y se convirtieron en el resurgimiento del movimiento en contra de la discriminación racial Black Lives Matter. La documentación en video causó la indignación y la creciente denuncia contra la errónea actuación de parte de quienes deberían encargarse de brindar seguridad y en su lugar han ejecutado crímenes. La brutalidad policial no ocurre en casos aislados. Tiene un eje en común que se basa en discursos de odio. Los mueve la misoginia, racismo, la homofobia, situación de clase o creencias. ¿Qué hay que hacer además de la denuncia? ¿Podemos evitarla? Quédate a escuchar este episodio. Hola, ¿cómo están? Como siempre agradecemos nos estén escuchando en un episodio más de Diversificándonos. Yo soy Tania Juárez. Yo soy Arat Sereno y, como dijo Tania, estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes. Yo soy Berenice Rosales, esto es nuestro 5º programa y también estoy muy emocionada. Y para entrar ya en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, queremos decirles que este episodio va dedicado a las víctimas de brutalidad policíaca. El 27 de marzo se viralizó un video en donde un grupo de 4 policías municipales de Tulum, 3 hombres y una mujer, asesinaron con brutalidad a Victoria Salazar, quien era una salvadoreña en condición de refugiada en México. Este feminicidio nos recuerda la similitud que existe entre los casos que tienen este móvil. Personas de grupos vulnerables que fueron atacadas por quienes supuestamente se encargan de darnos seguridad. Es impactante cómo los casos de brutalidad policíaca han ido aumentando, no solamente en nuestro país, en distintos lugares del mundo. Y cómo parece que hay una especie de patrón en las personas que son atacadas. Para empezar, debemos aclarar que la brutalidad policíaca es cuando los policías violan los derechos humanos de las personas que están deteniendo, ya sea que las agreden física o verbalmente. Y a lo mejor en estos términos no es como, esto es la brutalidad policíaca. Si lo hemos sabido ha sido por este tipo de casos y hemos tenido que definir cómo funciona la brutalidad policíaca. Y también a lo mejor muchas personas no conocen cuáles serían sus derechos, en qué estaría bien la actuación policíaca o no, pero vamos, viendo todos este tipo de casos que vamos a analizar también este día y que hemos visto en las noticias, podemos entender a qué se debe la brutalidad policíaca y los excesos y abusos de autoridad. Claro, de hecho, algo que mencionan ahorita con el caso de Victoria Salazar es justamente cómo se tipifica este delito. Leí algo que me llamó muchísimo la atención y es que muchos medios estaban refiriéndose a lo que pasó con Victoria como feminicidio. Sin embargo, este no entraría en la calificación de tal, pero sí es algo que se debe investigar con perspectiva de género, además de que pues el delito que cometieron los policías obviamente va encaminado hacia lo que ellos representan como fuerza policial, vaya, además de que hubo uso excesivo de la fuerza para lo que ella cometió. Hablamos de que lo que pasó es que ella estaba cometiendo algunos actos en un Oxxo. Ella estaba dentro de las instalaciones causando pues desorden público. Llegan estos policías que eran, no recuerdo el número. 4. Eran 4 policías, entre ellos una mujer, eran 3 policías hombres, una policía mujer, y pues entre todos van contra Victoria, que es solamente una sola persona, además pues en un estado inconveniente. Claramente hay un abuso de autoridad y de fuerza. Así es, el CONAVIM y ONU Mujeres pidieron que el caso se investigara como feminicidio. Sin embargo, pues respecto al Código Penal de Quintana Roo, la verdad es que el caso no cumple el requerimiento que se espera para que sea feminicidio. Sin embargo, sí fue tipificado de esta manera, o sea, los policías que están detenidos fueron detenidos bajo la investigación de feminicidio. Sí, además se decía que tenían que investigar la manipulación y exhibición innecesaria del cuerpo de la víctima por parte de los agentes. La mayoría que
vio este tipo de videos tan horribles que estuvo circulando en redes sociales, pudimos notar que ellos, al darse cuenta que ya el cuerpo de Victoria yacía en el suelo, lo movieron, todavía lo subieron a su camioneta en la parte trasera y se lo llevaron. Entonces, tras esta manipulación tiene que haber otra investigación, y el fiscal general de justicia de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dijo que estaban muy inconformes porque lo que debieron hacer estos policías era informar sobre el hecho, hablar a alguna autoridad médica para que pudiera hacer alguna determinación, pudiera sobre todo ayudar a Victoria, y no, o sea, de manera indiferente ellos la sujetaron y la subieron a su camioneta. Y de hecho, este caso ya ha tenido algunas repercusiones y no todas positivas como nos gustaría. Esta semana recientemente se ha reportado que la casa del periodista que cubrió esta noticia en Quintana Roo fue allanada. Curiosamente se ha hablado de que nadie vio nada, de que un vecino fue el que se comunicó con este periodista, que le dijo que las puertas estaban abiertas, que en la casa pues alguien había entrado. Sin embargo, nadie vio pues quién entró, quién fue. El periodista se llama Francisco Canul. Se habla de que esto solamente fue como para amedrentarlo, fue digamos como una especie de advertencia, ¿no? O sea, porque curiosamente no falta nada, solamente fue como destrozos dentro del lugar y algunos papeles. Se ve que estuvieron buscando algo dentro de la casa, dentro de los archivos del periodista. Sí, además él hizo esta denuncia totalmente porque decía que no era un hecho delictivo más, no era nada más una víctima de delincuencia, sino que este acto fue con saña, o sea, fue totalmente una amenaza por su profesión, y pues qué casual que después de haber viralizado este video y que puso en jaque a los policías y a uno de los centros turísticos más grandes en México, bueno, más atractivos, les llegó este tipo de cosas. En México creo que los turistas pues no pueden ver ese tipo de cosas que ocurren, como cuántos periodistas son asesinados en el país, que se considera México como uno de los peores países para ejercer el periodismo. Y ahora pues él por eso realizó esta denuncia, para que se haga público que es realmente una amenaza a la profesión. Claro, además, como lo menciona Tania, Tulum es uno de los lugares paradisíacos en los que generalmente las personas van a vibrar alto, y pues evidentemente no es conveniente para el turismo que se sepan este tipo de cosas. Sin embargo, pues gracias a las redes sociales y la viralización de este video, pues fue como se pudo pedir justicia para Victoria, que de hecho una de las consecuencias inmediatas que sí ayudaron al caso fue que se destituyó al director de la policía de Tulum, que es Nesger Vicencio Méndez, y también se detuvo de manera casi inmediata a los 4 policías que participaron en la detención y asesinato de Victoria. Sí, regresaron también a la discusión que cómo deberían actuar las personas o los policías frente a este tipo de actos. Mucho se habló otra vez de esta discusión que se tuvo hace algunos años sobre si los policías deberían tener o no cámaras en sus uniformes. Haciendo una investigación me di cuenta de que en algunos estados de la República esto ya se lleva a cabo. Sin embargo, me parece que solamente son 2. En la Ciudad de México se propuso hacer esto, se propuso con la candidatura de Mikel Arriola para jefe de gobierno. Sin embargo, sabemos que esto no se llevó a cabo. Y en 2018 también se planteó la idea, y creo que el año pasado también se llegó a mencionar. Sin embargo, no ha habido avances y no se ha dicho si esta es una posibilidad. Hay que recordarle a la audiencia que si ustedes están presenciando algo de esta índole, ustedes pueden grabar cualquier abuso de la policía porque son servidores públicos. Gracias a estas cámaras que mencionas, por ejemplo, en el caso de George Floyd, que también es muy conocido, pues se ha podido investigar más sobre el caso. Por ejemplo, en una de las cámaras que tenía uno de los policías, pues se escucha como George pide ayuda y dice que no está respirando, y el policía que lo estaba sometiendo le dice: pues entonces cállate, porque para hablar necesitas mucho oxígeno. Entonces se ve como en repetidas ocasiones George pide ayuda, dice que no puede respirar, y pues esto está ayudando también a su caso.
Sí, como mencionaba Sara, y bueno, también lo que estás diciendo del caso de George Floyd, si bien existen este tipo de alternativas, eso no exime que las cosas sigan ocurriendo. También hay protocolos de uso legítimo de la fuerza y que están puestos en el sistema acusatorio penal, y esto lo podríamos revisar, pero claro, nada más es como está escrito, no quiere decir que toda la gente lo pueda atender, pero en los juicios ha ayudado bastante porque podemos entender en dónde existe el abuso de la fuerza o no. Como les mencionamos al principio, o sea, a lo mejor entendemos ya esto de brutalidad policíaca por los grandes casos que han ocurrido y que se han vuelto parte de nuestras vidas, en escuchar las noticias, al revisar redes sociales. Y justo hemos tenido que poner atención en este tipo de casos porque no cualquiera a lo mejor y podríamos decir, bueno, ¿y para qué? ¿A mí qué me importa si esto no ocurrió ni siquiera cerca a mi comunidad? Pero sí podríamos ser víctimas y también hay que entender qué pasaría y de qué manera nos podemos proteger y con qué tipo de derechos. También quería señalar que si ustedes no se sienten seguros de grabar, lo que pueden hacer es ser testigos de los hechos. O sea, pueden preguntar el nombre del policía, él tiene que dárselos porque es un servidor público y de esta manera dar parte a las autoridades correspondientes. Así es, y retomando un poquito lo que mencionaron de George Floyd, es curioso que también con ello reavivó este movimiento Black Lives Matter, en el que se habla sobre estos abusos hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y es que el caso de George Floyd no es un caso aislado, o sea, no es la primera vez que pasa. El movimiento Black Lives Matter surge en 2013, me parece, después de la muerte de un chico a manos de la policía en Estados Unidos. El chico se llamaba Trayvon Martin y pues fue un disparo de bala lo que causó su muerte. Y esto pues causó indignación porque el muchacho todavía era menor de edad, no estaba haciendo nada y pues fue realmente Sí, como mencionas de este caso y cómo surge el Black Lives Matter, el objetivo en realidad es terminar con la supremacía blanca, la violencia ejercida contra las personas negras y saber también, creo que podemos entender a través de este tipo de movimientos que los casos no son aislados y que en la actualidad lo que más bien está pasando es que están siendo viralizados por redes sociales. Solo los estamos viendo de manera continua, pero esto no quiere decir que antes no ocurrieran o que, pues sí, fueran pocos. Así es, como lo mencionó Arad, este movimiento surgió como un hashtag y posteriormente tres mujeres afroamericanas, Alicia Garza, Patrice Colors y Opal Tometi, espero haber pronunciado bien los nombres, decidieron hacer todo un movimiento debido a que bueno, no era policía, era el capitán de seguridad del vecindario en el que asesinaron a este chico afroamericano, pues no fue detenido, no hubo una consecuencia debido a esto, entonces iniciaron el movimiento y bueno, se reavivó recientemente por todo lo que ocurrió con George Floyd. Y este año estamos a punto, creo que es en mayo, el 25 de mayo, de que se cumple el año de la muerte de George Floyd. Justo a casi el año del aniversario están en juicio contra Derek Chauvin, que fue el policía que es acusado del asesinato. Este, este policía y su defensa se las están viendo yo creo que muy mal en el juicio porque si bien han todavía defendido la idea de que la muerte de George Floyd fue a causa de adicciones y que eso fue lo que realmente causó su muerte. La defensa no ha podido realmente comprobar este tipo de cosas y además toda la gente que ha protestado y los videos que pues están explícitos dentro del juicio sí han complicado más la defensa para este policía. De hecho, ahora lo que está utilizando la defensa como argumento es que las personas que estaban pidiéndole a este policía que dejara de someter a George lo distrajeron. Entonces, como lo distrajeron, pues él ya no prestó atención y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. así es, y es indignante, o sea, cómo no quieren tomar, cómo quieren sacarlo por la tangente, cómo no quieren tomar la responsabilidad por hechos que están filmados en video. Ahora sí que pues no hay ningún montaje. Y justamente hace algunos años se hizo una encuesta en Estados Unidos para saber cómo era la percepción de la gente, blanca, negra e hispana sobre la policía. Se les preguntó qué tipo de experiencias habían tenido
El 32% de las personas negras encuestadas dijeron que habían tenido una experiencia buena. Sin embargo, el 52%, o sea, 52% de personas blancas dijeron que había sido pues también buena. Y de los hispanos, solamente el 26% dijo que habían tenido una experiencia buena con ellos. Creo que son números que pues sí llaman la atención, pues a pesar de que sí vemos que el sistema policíaco tiene pues muchas carencias, vemos que, que las minorías son las que la llegan a resentir un poco más. En el caso de las experiencias muy, muy malas, que sí llegan a agresiones, solamente 6% de las personas blancas dijeron que han tenido pues experiencias muy malas, al lado de un 12% de personas negras y un 8% de personas hispanas, que pues claro, no son números tan grandes, pero sí es alarmante que haya una diferencia tan marcada. También llama la atención cómo la mayoría de las personas negras se les pregunta si han tenido que decirle a sus hijos que tengan cuidado con la policía. 74% de las personas negras han dicho que sí, mientras que un 40% de las personas hispanas dijeron lo mismo. Un 38, no, perdón, un 32% de personas blancas dijeron que sí también. También es una diferencia muy grande de 32% a 70%. Sí, además de toda esta percepción que tiene la población y la población vulnerable en Estados Unidos, creo que es muy cierto porque sí ocurren más cosas. Como decíamos, no es un caso aislado. George Floyd ocurrió en mayo, el caso de George Floyd, y después, me parece que es el 23 de agosto, pasa en Kenosha, Jacob Blake. Fue detenido por un supuesto cuestionamiento por incidentes domésticos y ni siquiera, también hay un video donde ni siquiera se ve que él se esté resistiendo al cuestionamiento ni nada, y los policías le dispararon. O sea, creo que recibió siete impactos de arma en su espalda. El policía argumentó que supuestamente Blake tenía en su posesión un cuchillo y que esta fue la razón de la muerte. Pero hay otros testigos que dicen que había un cuchillo efectivamente, pero estaba en el carro, o sea, estaba tirado en el suelo y ni siquiera lo estaba manipulando Jacob Blake. Ese es otro caso evidentemente de brutalidad policíaca, porque si bien hay procesos y ciertas leyes que podrían amparar a los policías incluso, ¿no? Para hacer un uso excesivo de la fuerza. Pero en este caso, pues se puede demostrar de esta manera que el uso excesivo de la fuerza fue realmente inapropiado porque no había resistencia de parte del acusado. Claro, además, este tipo de casos como el de George y este otro que acabas de mencionar, también se relacionan mucho en México. Por ejemplo, lo que sucedió recientemente con Victoria, sobre todo, es muy parecido a lo que sucedió con George, porque pues Victoria sí estaba en un Oxxo jugando con un garrafón. La verdad es que sí se veía en el video, se aprecia que está un poco inestable. Sin embargo, en ningún momento agredió a ninguna persona. Por otra parte, George fue a comprar igual a una tienda de conveniencia, pagó con un billete de $20 que al parecer era falso. El encargado de la tienda siguió el protocolo, que es dar aviso a las autoridades, y en cuanto llegaron ambos policías, pues, o sea, tanto en el caso de México como en el de Estados Unidos, pues usaron desde un principio excesiva fuerza, ¿no? O sea, con George, pues inmediatamente, sin previa agresión ni nada, o sea, sin ninguna necesidad, el policía sacó un arma para pedirle a George Floyd que bajara del auto, y bueno, con Victoria inmediatamente fue sometida. Además, en ambas situaciones, pues usaron una forma inadecuada de sometimiento. George estuvo presionado, o sí, se le asfixió durante 9 minutos. De hecho, a los 6 minutos él perdió el conocimiento, mientras que la muerte de Victoria fue inmediata. O sea, inmediatamente en cuanto se puso la policía sobre ella, fracturó 2 de sus vértebras. También hay que hablar de que, pues parece que los abusos policíacos son algo que están resonando más todos los días. Esta semana, tan solo pocas semanas después de lo de Victoria, pasa en Puebla un caso de abuso policíaco contra una persona de la tercera edad, contra un señor
que se negó a ser arrestado. Al parecer los policías estaban presuntamente en estado inconveniente. Esto pasó en el municipio de Huachinango, en Puebla. Barbosa, el gobernador de este estado, ya se anunció al respecto, ya dijo que se va a investigar a estos policías y probablemente sean destituidos de su cargo, pero sí se observa que los policías están en algún estado inconveniente y además, pues esta detención fue totalmente arbitraria. Todo esto comienza porque el señor no quiso acompañarlos. El señor pues claramente no estaba haciendo nada, no tenía por qué ir con ellos, era comprensible que se negara. Y pues son dos policías contra una persona de la tercera edad. Afortunadamente esto no pasó a mayores como lo de Victoria, pero pues sí es indignante cómo dos personas jóvenes van en contra de una persona de la tercera edad, sobre todo policías. Como mencionábamos, o sea, los encargados de darnos seguridad y a quienes podríamos referirnos para cualquier cosa que supuestamente nos suceda, están cometiendo este tipo de cosas. Esto es lo que hace impactante este tipo de casos, no que no ocurran en realidad más actos de violencia, sino que quienes los ejercen, cuáles son los actores sociales de esta brutalidad. Claro, y que no se les dé la importancia que deberían tener. También el año pasado, a unas semanas de lo que pasó con George Floyd, escuchamos aquí en México lo que pasó con Giovanni. Justamente la muerte de alguien causada porque no estaba usando cubrebocas, que ese fue el pretexto que dieron los policías. Y bueno, también hay que recordar que el gobernador de Jalisco dijo que se usaría la fuerza con las personas que no portaran el cubrebocas. Sin embargo, pues aquí hubo un uso excesivo de fuerza. Claramente no estoy diciendo que se deba usar la fuerza contra alguien que no porte cubrebocas. Sabemos que no todos tenemos las mismas condiciones para utilizarlo. De alguna forma, para algunas personas sí puede llegar a ser un privilegio y no todos estamos tan informados sobre el correcto uso. Es algo que, pues, obviamente se reprueba el uso de la fuerza contra este tipo de cosas. Para eso existen amonestaciones económicas. Pues es totalmente indignante cómo pues desaparece Giovanni y lo encuentran sin vida. Claro, además Giovanni fue torturado y tenía un balazo en la pierna. O sea, si no usas cubrebocas, creo que puede ser arrestado, sí, pero el balazo en la pierna, como para qué, ¿no? O sea, su detención fue totalmente arbitraria y aún no se han aclarado los hechos, porque además nunca fue llevado a la policía, sino que desapareció y al día siguiente encontraron su cuerpo en el hospital de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara. Sí, exactamente, fue también, o sea, el caso de desaparición. Por ello, los policías que están implicados se enfrentan cargos de tortura y homicidio. No nada más la brutalidad policíaca como tal. O sea, algo también interesante en este tipo de casos, no, pues son reprobables. Y lo bueno aquí es que ya de manera muy rápida también se pueden tomar medidas. También creo que ejercieron presión las protestas, porque si ustedes recordarán el año pasado a partir de este caso y también como un poquito movilizados por lo que pasó con George Floyd y las protestas que hubo en Minneapolis, en Houston y otros países que en solidaridad también intentaron protestar, y también creo que eso ayuda mucho a que este tipo de casos pues se resuelvan de un poco más rápido. Si no, la impunidad, bueno. Sí, claro, la presión social que ha ejercido, pues ahora sí, valga la redundancia, las personas, ha sido importante para estos casos. Todo tipo de manifestaciones que se han hecho a través de las redes sociales, porque pues hay que recordar que estamos en pandemia, ha sido importante para que se puedan llevar a cabo pues distintos juicios, para que se puedan llevar a cabo distintas formas de hacer que las personas tomen conciencia y también de estos mensajes que no nada más se trata de abuso policial, porque ya también estamos viendo que hay casos de clasismo y racismo pues implícitos dentro de ellos, ¿no? Porque se habla muchísimo de cómo te ven, te tratan. Claro, ¿ustedes recuerdan a Lady 100 pesos? No realmente. Bueno, Sí. en 2016, Lorena Daniela Aguirre estaba en el estado de ebriedad y chocó su camioneta contra varios carros. Después de esto, pues se convirtió en meme porque al ser detenida en Irapuato, Guanajuato,
pues trató de sobornar a los policías dándole 100 pesos, ¿no? Obviamente esto no sucedió, la grabaron, subieron el video a internet, se hizo viral, se convirtió en un meme, bla, 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 ¿no? Pero pues ya, inmediatamente en cuanto supieron los policías que estaba bien, pues ya la llevaron al Ministerio Público. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta de cómo tu aspecto físico puede ayudar a que te conviertas en un meme, porque ahora la morra esta hasta es influencer, ¿no? Y bueno, sin embargo, Victoria, que era una madre soltera, migrante, morena, racializada, de escasos recursos, pues fue inmediatamente sometida cuando ella no causó ningún accidente, solo aparentemente estaba en estado de ebriedad jugando con un garrafón de agua. Claro, como lo que mencionamos hace un momento con los números del estudio realizado en Estados Unidos, se nota muchísimo la diferencia cuando eres una persona racializada o una persona que pertenece a una minoría, cómo es tu percepción sobre las autoridades y sobre cómo las autoridades te han tratado. Y es que muchas veces creo que yo no he tenido una experiencia personal de ese estilo, pero sí he notado, por ejemplo, cuando viajo a Estados Unidos, que cuando llegas a aduanas, las preguntas que te hacen las personas de migración sí pueden llegar a ser un poco diferentes, por no decir ofensivas, dependiendo del tono de piel que vean. Sí, como mencionábamos, todos los casos de brutalidad policíaca en general tienen un mismo móvil, o sea, son personas con mismas características, grupos vulnerables, principalmente indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, como en el caso de Victoria. Por eso Victoria se consideraba como un caso de doble discriminación, por ser mujer y por ser migrante. Evidentemente no se van a meter como con Lady 100 pesos, una persona con cierta influencia que los llevaría a un juicio mucho más rápido. Para estos casos, pues la brutalidad, en brutalidad policíaca, las protestas son las que fungen como una ayuda para este tipo de personas, porque de otra manera serían casos que quedan invisibilizados y que jamás podrían acceder a tener un espacio en un juicio. Claro, además, en el caso de Victoria se hablaba sobre xenofobia, pero no, en realidad fue aporofobia porque en México respetamos a los extranjeros, pero a los extranjeros blancos. Sin embargo, cuando llega una persona migrante, racializada y de escasos recursos, pues la discriminamos. Y justamente eso también nos podría llevar a la misma discusión de que tenían en Estados Unidos las personas con tintes racistas, ¿no? O sea, ¿por qué Black Lives Matter? ¿Por qué no un All Lives Matter? Y es como de sí, güey, pero es que el problema es que solamente se han visto abusos hacia personas de raza negra, de raza hispana, se han visto solamente casos de abusos policíacos contra asiáticos, nunca se ha visto un caso o nunca se ha visto un caso tan fuerte contra una persona blanca. Recordemos los disturbios de principio de año en el Capitolio. Las personas que fueron detenidas, se ha hablado de que tienen un trato especial en la cárcel, siendo que si eres una persona de escasos recursos o racializada en Estados Unidos, el sistema penitenciario es muy distinto. Además, las protestas que hubo en el Capitolio eran de supremacistas blancos, todos estaban pues en contra de afroamericanos, latinos y demás. Entonces, también su discurso influye demasiado en lo que estaba ocurriendo y pues te das cuenta que la policía también acepta este tipo de discurso al darle estos privilegios a estas personas. Sí, porque el mismo presidente ni siquiera envió Guardia Nacional. Fue hasta que creo que fue Nancy Pelosi la que dijo que ya tenían que enviar la Guardia Nacional y ponerle un alto a ese tipo de disturbios. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban promoviendo un discurso racista que le convenía bastante bien al gobierno. Y comparando, por ejemplo, con el caso en México. En el caso en México, como en las represiones a manifestaciones, podemos ver el caso de Atenco o Tlatlaya, sobre todo Atenco, cuando manda Peña Nieto a reprimir este tipo de manifestación, la brutalidad con la que llegan y que afortunadamente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no quedará impune, pero justo ¿por qué? Porque de qué tipo de personas estás hablando, ¿no? No es lo mismo como en el Capitolio y con las personas que tenían otro tipo de acceso a la justicia. Claro, además, como iba a mencionar,
Donald Trump siempre mantuvo este discurso de odio hacia las personas latinas, hacia las personas chinas y hacia los afroamericanos. Y en México tenemos también ejemplos de represión policíaca, de abusos policíacos cometidos contra personas que se han manifestado por ciertas causas. Tenemos el caso Atenco en 2006 o Tlatlaya en 2014. Que hay que recordar que pues Atenco fue uno de los más sonados en 2006 porque ya era de los últimos meses en los que estaba Vicente Fox como presidente de la República. Sí, además, bueno, en Atenco, Enrique Peña Nieto era gobernador y en Tlatlaya, Enrique Peña Nieto era presidente. Claro, además, ambos casos suceden en el Estado de México, estado pues natal del gobernador y después presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y pues, como lo mencionamos, todo esto comienza pues por ciertas manifestaciones. En el caso de Atenco, pues pasa después de que se anuncia que ahí podría realizarse la obra de lo que sería el aeropuerto y causa una movilización entre los ciudadanos, entre las personas que viven en el municipio y llegan grupos policíacos, llegan cuerpos armados a reprimir a las personas. Y hubo una represión hacia las personas que estaban manifestando. Hubo un uso indebido de fuerzas pues, policíacas, hubo un uso de fuerza desmedida y como lo mencionó Tania hace un momento, fueron llevados pues a cortes internacionales y de hecho dentro de los delitos que se encuentran en este caso aparecen detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante y lesiones, allanamiento de morada, retención ilegal, incomunicación, tortura, violación a la libertad sexual mediante abuso sexual y violación, violación al derecho de la vida, violación a los derechos de los menores y violación a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica. De hecho, de todos estos casos que mencionas, pues se destaca el de 11 mujeres, que bueno, hubo 47 mujeres detenidas que pues sufrieron tortura sexual y de estas 47, 11 presentaron el caso ante la CIDH y bueno, desde entonces han estado luchando porque además no solo eran mujeres de la localidad, sino también periodistas y estudiantes que fueron a cubrir la protesta, así como médicos y bueno, hasta mujeres que habían ido al mercado de Texcoco. Sí, de hecho una de las mujeres dijo que, bueno, le habían preguntado que qué era lo que ellas pedían y solicitaban a la corte. Dijo, yo pido que ustedes realmente vigilen al Estado mexicano y sus acciones, en las acciones que tienen de implementación de ley hacia mexicanos y más que nada hacia la mujer. Dijo ella, somos la base de todo, porque una mujer rota se rompe y fracciona toda la sociedad. Dijo, lo que nosotras pedimos es justicia, porque no se visibilizan ni se atienden este tipo de casos del Estado mexicano. Claro, porque además no solo fueron violadas, también fueron detenidas durante 8 años, estuvieron encarceladas durante 8 años, no solo ellas, sino también otros detenidos en Atenco. Sí, aquí la Corte lo que dice, el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos en primera parte y también porque hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de las familias que estuvieron involucradas. Como mencionabas, no solo fueron las personas dentro de las manifestaciones, digo que eso tampoco es como que, porque no estuve dentro, yo no lo merecía, nadie lo merecía. Sin embargo, hubo periodistas, había una médico, me parece, que es quien pretendía pues ayudar a los heridos y todas estas personas se convirtieron en víctimas a lo largo de lo que ocurrió. Claro, en cuanto a Tlatlaya, fue una masacre de 22 civiles por parte de militares, de 8 militares, y bueno, la masacre se debió a un supuesto caso de secuestro, por lo que hubo un enfrentamiento entre estos civiles y el ejército mexicano. Sí, las familiares decían que primero desaparecieron, o sea, hay una de las personas que es sobreviviente y que ella comenta qué fue lo que realmente pasó, porque la policía, sobre todo la PGR, que si bien recuerdo, dijo que solo
ellos eran responsables, o sea, de 12 personas, me parece, y que de ahí ni siquiera aclaran qué pasó con el resto de los cuerpos que se encontraron dentro de esta bodega, en Tlatlaya, Estado de México también. O sea, lo impactante es eso, que las versiones no coincidían, pero vamos a remitirnos a la población, o sea, lo que dijo la población y que qué pasó ahí esta madrugada del 30 de junio, es que los, los militares ejecutaron a las personas, o sea, realmente fueron eh, los que tuvieron este acto de brutalidad, pero pues la policía evidentemente le conviene decir que solamente fueron con poquitos, ¿no? Como que si con eso aminorizar el caso. Claro, de hecho, Erubiel Ávila, el entonces gobernador del Estado de México, felicitó a los militares por estas acciones hasta que AP y Esquire sacaron reportajes sobre el caso y denunciaron que la escena había sido manipulada. Claro, porque además se habló de que, pues, como ustedes ya dijeron, había muchísimas versiones y sobre todo que las versiones que menos concordaban eran las que daban estos militares y que las personas sobrevivientes hablaban de un claro abuso de poder y de fuerza y que incluso cuando ellos mismos habían dicho que se rendían, que pues se entregaban, los mismos militares seguían disparando. Sí, la persona que dio este testimonio a estas revistas, bueno, la revista y la agencia de noticias, fue la que prácticamente dijo todo, que se registraron 172 disparos, qué pasó con estos militares, cuántos militares eran y si no se hubiera filtrado, o sea, seguiría todo eso también en total impunidad, porque decía ella, no nada más fueron las heridas, o sea, esto también fue demasiado planeado y que este secuestro, o sea, justo las familiares de las personas que murieron víctimas de esto, decían que eran secuestrados por la maña, o sea, que es como la mafia o los narcotraficantes de esa localidad, porque ya habían llevado a varias personas de esa comunidad para, justo como esclavitud, para que pudieran actuar a sus fines. Entonces decían que habían sido secuestrados y entonces en este supuesto ataque de la policía fueron ahora víctimas, ¿no? Y se les consideró porque muchos decían que fue justificado porque eran narcotraficantes, ¿no? Como si eso estuviera en lo correcto. Claro, y se queda en la versión oficial. Y pues, ¿qué es lo que obtienen los victimarios en este caso? Hasta una felicitación del gobernador del estado. Es que generalmente se usan discursos de revictimización para justificar este tipo de actos. Por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, con George Floyd y Victoria Salazar, se excusa porque estaban ebrios. Y en este caso, porque en el caso de Tlatlaya, porque eran narcotraficantes. Y no es así. O sea, la policía tiene que seguir ciertos lineamientos, no puede simplemente asesinar o usar el poder porque sí. Sí, además volvemos a lo mismo. ¿Quiénes están dentro de esta brutalidad? ¿A quiénes se dirigen ellos? Si son personas indígenas, sobre todo de comunidades pobres, mujeres y afrodescendientes. O sea, prácticamente es lo mismo y lo repetimos y lo estamos repitiendo tanto en este programa porque eso es lo que ha ocurrido cuando pasan los casos de brutalidad policíaca. Las personas que están implícitas en esto son todas las que tienen ese tipo de características que, pues por cierta discriminación, se han convertido en grupos vulnerables. De hecho, por ejemplo, en el caso de las personas indígenas, no sé si ustedes conocen a Yasnaya Aguilar, quien es una periodista y lingüista que escribe para el periódico El País. Ella, a través de su trabajo, ha defendido derechos lingüísticos y pues ha tratado de ampliar como el panorama hacia lo que pasa con las comunidades indígenas. O sea, incluso ella dijo, yo no sabía que era, bueno, no como tal que no era indígena, que era indígena, sino que dentro de la comunidad no es algo como que se tenga que hablar como etiqueta, pero ya cuando sales y ves esto, por ejemplo, en la prensa, cómo existen este tipo de etiquetas en la sociedad, entonces ves que las personas tienen una necesidad muy grande por estar nombrando este tipo de cosas que tampoco, que llegan a invisibilizarlas, de hecho, ¿no? O sea, es como si ocurre decía ella en una entrevista que estuve checando, si ocurre una violación, por ejemplo, en el metro, o sea, no es tanto como que no formemos parte de la estadística, pero si ocurre dentro de una comunidad indígena, o sea,
un indígena le ocurre en el metro, la noticia sería: a indígena la abusan sexualmente en el metro. Y esto sale lejos de que, mira, se está visibilizando porque estamos nombrándola. O sea, dice ella, hasta que también se normalice, que nosotros formamos parte de todo esto y que no nos pongan como una etiqueta aparte, también no se va a acabar el problema. Esto con respecto a las comunidades indígenas. O sea, que también es como el racismo y todo lo que se ha hablado y se ha debatido en Estados Unidos no solo es un problema de un país, o sea, es un problema tan sistémico que abarca todo, pues, todo el mundo. Y sobre todo que se va hacia a estas comunidades invisibilizadas por llamarlo de alguna forma, que nosotros no estamos acostumbrados a ver o que los medios intentan ocultar, es justamente lo que decía Ver al principio, ¿no? En México estamos abiertos a los extranjeros, sí, a los extranjeros guapos, a los extranjeros rubios, a los extranjeros de ojos azules. Creo que hay una diferencia muy grande y no solamente pasa con las personas de color, también pasa con las personas de la comunidad LGBT. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de abuso contra personas solamente por su orientación sexual o por su identidad de género? Creo que algo que a mí me sorprende bastante es que la mayoría de los casos de abuso hacia personas LGBT son hacia personas de la comunidad trans. Sí, de hecho, en 2018 en Aguascalientes se reportaron más de 60 agresiones y detenciones arbitrarias a personas de la comunidad trans. Y bueno, lo que hacían estos policías era que se paraban afuera de los antros o lugares de diversión de Aguascalientes y detenían a las personas trans porque creían que se estaban prostituyendo. Inmediatamente las etiquetaban de esta manera y por eso las agredían o las detenían. Justamente ese es como un estigma con el que tiene que vivir la comunidad trans, y es que la mayoría de las personas creen que son trabajadores sexuales y es algo muy indignante, que nada más encasilla a estas personas en este tipo de trabajos, porque también pasa, o sea, lamentablemente vivimos en una sociedad, otra vez el chiste del Joker, pero en la que nada más se les encasilla en este tipo de trabajos, ¿no? Que si eres una mujer transexual, nada más puedes dedicarte a cortar el cabello o puedes prostituirte, porque en el mercado laboral las opciones son muy bajas. Y de hecho, el 11 de diciembre del año pasado, en Mexicali, se reportó que nada más en los primeros días de diciembre 8 mujeres trans habían sido detenidas de forma arbitraria, por lo mismo que mencionó Bere, porque las autoridades creían que estaban ejerciendo trabajos de prostitución. Y también otro estigma hacia el trabajo sexual. O sea, ni siquiera es como que la pretensión sea erradicar, abolir la esclavitud sexual, sino es un estigma hacia la comunidad trans permanentemente y además justo las mujeres que se dedican a este tipo de trabajo. Sí, bueno, además de las personas indígenas y la comunidad trans, otras personas que se ven invisibilizadas son los afroamericanos, que forman parte del 2.9% del país y que, bueno, en México pretendemos que no existen, ¿no? Generalmente, y recuerdo que el año pasado, después de que ocurrió lo de George Floyd, un actor, que la verdad no recuerdo su nombre y ni siquiera vale la pena mencionarlo, dijo que en México no ocurrían este tipo de cosas. Y no es así porque, dijo que en México no ocurrían este tipo de cosas, que lo que pasaba en México no era racismo, sino clasismo. Y lo cierto es que generalmente estas dos situaciones en México van de la mano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que una persona de color o de escasos, bueno, sí, que una persona racializada es de escasos recursos. Por lo tanto, creen que esto es clasismo y no racismo. Por ejemplo, en México no no se había mencionado que la identidad de Vicente Guerrero y de Morelos eran de origen afro. Esto fue hasta muchísimos años después. Y fue hasta 2019 cuando la Comisión Permanente del Congreso pues realizó una declaratoria constitucional
para que en México se reconociera a las personas afromexicanas. Ajá, y el nombrarlos como que no es muy difícil para muchas personas nombrarse como tal afrodescendientes y nombrar que en el país existen personas afrodescendientes. De hecho, en América Latina hay aproximadamente un 21% de población que es afrodescendiente. También como entre otras comunidades que no vemos y que pues, le tememos también a nombrar porque es como el miedo a lo diferente y el miedo a lo que te puede hacer incluso vulnerable, ¿no? Y es las grandes comunidades que son de origen japonés y chino y que habitan en México, en Estados Unidos. Otro de los casos, ¿no? Por supuesto, no, y creo que no tanto a lo mejor en brutalidad policíaca, sino en la población en general y que dentro de todo lo que hemos visto de afrodescendientes y de los casos, por ejemplo, en México que mencionamos el día de hoy, es mucho esto ocurre, pero también no tiene ni siquiera el alcance en medios de comunicación. Claro, es que siento que lo que sucede con las personas afromexicanas, volviendo un poco, es que en México a todos se les dice moreno, ¿no? Entonces creo que para una persona racializada es muy difícil asumirse como persona afro si no, o sea, si no ves que se le da esta visibilidad en los medios. Y en cuanto a las personas asiáticas que viven en México o en Estados Unidos, pues también es complicado porque siempre los vemos como los extranjeros y no como parte de la población. De hecho, con actos también de brutalidad policíaca y de brutalidad de la población en general por discriminación, surge otro tipo de movimientos, así como el Black Lives Matter, y es necesario que no se unifique como todas las vidas importan, no. O sea, no es que se quiera invisibilizar otro tipo de vida, sino que es necesario agrupar a qué tipo de movimiento nos estamos refiriendo porque es un problema sistémico, como, bueno, en Black Lives Matter decían muchas de las personas, o sea, la indignación, si bien el caso de George Floyd reabre un caso de discriminación, nos está también abriendo una herida de 400 años, que no solamente tiene que ver con esto que acaba de ocurrir y que puede seguir ocurriendo, sino que tiene muchísimo tiempo y que todas las personas cuya descendencia es afro, pues también puede mover ahí algunas cosas. En este caso de las personas asiáticas surge el movimiento Stop Asian Hate, que igual es una organización sin fines de lucro y que se dirige a rastrear las denuncias e incidentes de odios que hay como actos de discriminación contra estadounidenses de origen asiático o isleños de Pacífico. Y todo esto del Stop Asian Hate tiene que ver mucho con que el año pasado, a raíz del surgimiento de la enfermedad COVID-19, del virus SARS-CoV-2, muchas personas incentivaban esta idea racista de que todo era culpa de las comunidades asiáticas, sobre todo de comunidades de personas de origen chino, y hubo un aumento en ataques verbales y físicos hacia personas de esta raza. Sí, de hecho, en cuanto empezó a propagarse la pandemia en Estados Unidos, el FBI advirtió el aumento en este tipo de agresiones. Y bueno, también esto sucede porque en ese entonces Donald Trump era presidente de Estados Unidos y recordemos que él es un racista de primera. Entonces, al coronavirus lo llamaba como el virus chino o la gripe Kong, y pues esto hacía que el discurso de odio hacia las personas asiáticas aumentara. Y, o sea, es complicado porque también existe este racismo que todo el mundo piensa que las personas con ciertos rasgos físicos son chinas, ¿no? O sea, no es como que se detengan a pensar a qué país pertenece, si son japoneses o demás. O sea, es como estas características chino, entonces sucede este discurso y eso también es racismo. Sí, o sea, como dices, ha sido un incremento como tal, o sea, hay que dejar claro que no nada más es, bueno, ocurrió esta pandemia y entonces ya el mundo comenzó con esta discriminación. ¿Por qué no? O sea, realmente la gran población asiática que vive en Estados Unidos ya vivía este tipo de discriminación. De hecho, se tenían datos que la mayor parte de la población que ha vivido ese tipo de ataques han sido mujeres. Y justo creo que fue el 15 de marzo del 2021, un hombre mató a tiros a 8 personas. De entre ellas eran mujeres de origen asiático en varios spas del área de Atlanta. O sea, muy reciente, es un caso muy reciente de esos ataques de odio.
Y aquí, bueno, a diferencia de todos los casos de brutalidad policíaca, los policías de Nueva York y de otros estados trataron de reforzar su presencia en barrios donde viven la población asiática para tratar de tranquilizar a los vecinos, porque, pues por supuesto, esto te mueve, o sea, no es como el caso aislado de, bueno, ocurrió y fue una persona que padece psicopatía, o sea, no, en realidad, lejos de que también puedan tener un trastorno mental las personas que realizan este tipo de actos o masacres, también es cierto que pues la discriminación ha sido tan grande y en comunidades cada vez más grandes que pues la población se siente afectada e incluso con mucha inseguridad. Y retomando un poquito el caso de las personas de la comunidad LGBT, algo que leí que también me sorprendió mucho es que si bien la mayoría de las personas que dicen haberse sentido pues amedrentadas o haberse sentido indefensas ante la policía, la mayoría son personas gay y lesbianas, la mayoría de las personas que denuncian sí haber sido víctimas de algún abuso policial son de nuevo las personas trans. Entonces, creo que dentro de toda la conversación, también hay que hablar de esta visibilización para las minorías en todos los casos, ya sea raciales, ya sea por cuestiones de su orientación o su expresión sexual. Y también hay que tener especial énfasis en las personas transracializadas, porque también, como en el caso de Victoria, ocurre esta interseccionalidad, que no solo es el hecho de que sea una mujer o un hombre trans, una mujer o un hombre trans racializado, que puede ser más propenso, o bueno, que pueden ser más propensos a recibir este tipo de ataques por parte de la policía o detenciones arbitrarias. Y en conclusión general, como estamos viendo en estos casos de brutalidad policíaca y refiriéndonos a los grupos vulnerables, es que como comunidad también nos toca a nosotros entender esto, ¿no? No es como un todas las vidas importan, porque esto va a invisibilizar a los grupos que sí están luchando por un cierto reconocimiento y porque se tomen en cuenta sus casos, que esto en cuanto a la policía o el mismo Estado, digo, el gobierno, pues no ha tomado en cuenta. Entonces, por eso en protestas feministas, en el caso, por ejemplo, Stop Asian Hate, en Black Lives Matter, es muy importante que se hayan tomado este tipo de medidas, porque con ello han construido diferentes espacios seguros, o sea, sobre todo como es una lucha y una resistencia para poder eliminar algunas barreras, algunas cosas que se pueden promover a través de movimientos. Entonces, pues sí, en general es eso, no tratar de hacer algo individual. Claro, y reconocer que esta clase de movimientos son algo súper positivo, llámese Black Lives Matter o Stop Asian Hate. Hay que recordar que incluso el Pride, el Día del Orgullo Gay, se creó a través de una manifestación después de todo lo que pasó en Stonewall en Estados Unidos. Y que justamente, o sea, este movimiento empezó también por represión policíaca. Todo este movimiento podría decirse que lo comenzó una mujer negra y trans. Entonces, claro que hacer visibles estas cosas importa y es importante luchar pues por las convicciones y que la gente no se quede callada si presencia algún tipo de abuso. Así es, la vida de las personas racializadas importa, como han mencionado tanto Tania como Arad, es importante este tipo de movimientos para que se reconozcan, pero bueno, es momento de llegar al fin de este programa. Un agradecimiento a ustedes por estar en un episodio más y si es la primera vez que nos escuchan, muchas gracias por quedarse hasta el final. A quien se encargó de la voz de la cápsula, Edgar Saldívar, y por supuesto la música, Hugo Loredo. Yo soy Tania Juárez. Yo soy Berenice Rosales y pueden encontrarme en las redes sociales como Berenice con Z. Yo soy Arad Sereno Ponce y a mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life as Arad. Recuerden que hay capítulo nuevo cada 15 días. Nos escuchamos la próxima.